Continuamos entonces nuestro curso de teología histórica. Hemos estado viendo un poco de el trasfondo teológico e histórico de la época hasta el momento. Hoy en día me voy a enfocar únicamente en el contexto histórico, un poco el contexto histórico de lo que es la iglesia pre-nicena, o mejor dicho, la iglesia antes de la declaración de Milán en el siglo IV, a través de la cual se hace el cristianismo una religión lícita del Imperio Romano. Eh, un poco de información que es importante que entendamos cuando empecemos a ver las declaraciones doctrinales que hicieron en diferentes épocas, en diferentes años, diferentes personas de esta misma época. Eh, el valor que tienen, pero también las limitaciones que tenían, tanto económicas, geográficas, de recursos, de educación, etcétera. Entonces, empezamos con la iglesia preniciana, es decir, digamos del siglo segundo al siglo cuarto. Eh, del siglo segundo al siglo cuarto. Al siglo cuarto tenemos entonces dos siglos y medios de historia que cubren este periodo. Eh, lo primero que quiero que abordemos entonces es un poco del aspecto educativo. Cuando hablamos de esta época, eh, tenemos que entender que la mayoría de las personas de este periodo no sabían leer ni escribir. Estamos hablando de una sociedad que era principalmente analfabeta. No en el sentido de que no supieran hablar. Ah, más bien podemos decir iletrada. Estamos hablando de que del 10 al tal vez 12% de la sociedad normal sabía leer y escribir. Y eso hablamos a lo largo de todo el Imperio Romano. Estamos hablando de un 10 a un 12% de personas eh, que tenían el derecho, la capacidad de, no el derecho, la capacidad de o los recursos para aprender a leer y escribir. Y esto es a través de todos los estratos sociales. No solo en los pobres, no solo en la clase media, aunque la clase media no existía eh, como nosotros entendemos la clase media. Todo tipo de personas de todo tipo de recursos entraban en este porcentaje. Y también es importante entender que no solo entraban en este porcentaje, sino que de ese 10 a 12% esto implica todo tipo de niveles de lectura y escritura. No quiere decir que porque uno estuviera en este 10 a 12% uno sabía leer y escribir en una capacidad completa. Definitivamente no. Esto quiere decir que uno tal vez pueda leer cosas simples como una lista de mercado, eh, un decreto legal, eh, una carta de ciudadanía, por ejemplo, entre otras cosas. Realmente cuando hablamos de este periodo hablamos de que no hay mucho conocimiento respecto a leer y escribir. Entonces de ese 10 a 12% realmente
Las personas que tienen la capacidad para escribir grandes documentos, leer grandes documentos es muy poca, muy muy poca. Cuando aplicamos esto al contexto de la iglesia no tenemos por qué esperar que fuera diferente. La clase alta en esa época no era prominente en la iglesia y tampoco era prominente en el mundo en lo que es leer y escribir. Porque leer y escribir finalmente eran prácticas que uno desarrollaba para un oficio. No era algo que uno utilizara necesariamente para su diario vivir, sino para un oficio y con ese oficio poder hacer dinero y subsistir en el mundo. Así de simple es. La mayoría de personas que sabían escribir se dedicaban a ser copistas, a ser escribas. Y eso ya sea de forma entrenada en una academia o de forma menos profesional, pero totalmente real. En el mundo judío se enseñó mucho el, la Torá, todo el Antiguo Testamento, las enseñanzas judías, pero no por eso. No tenemos una evidencia de que por eso tuvieron una capacidad de leer y escribir mayor a las demás civilizaciones. Entonces nos enfrentamos a una sociedad de la cual el cristianismo es común porque es una comunidad de gentiles y judíos que tienen estas mismas capacidades. Si nos preguntamos por qué se reunían tanto, por qué todo el tiempo estaban eh, reuniéndose, no es porque fueran mejores, no es porque fueran más juiciosos, no es porque amaran a Dios más o estuvieran más comprometidos necesariamente. Se reunían más y se reunían más constantemente porque la única forma de poder tener acceso a la escritura era un documento que podía tener varios escritos o finalmente eso evoluciona a un leccionario, pero varios escritos canónicos, no en su totalidad, y eso lo voy a abordar un poco más adelante, y una o dos personas que supieran leer en la comunidad, tal vez un poco más en esa comunidad local y que leyeran eso y alguien que explicara, que en este caso sería como el pastor o el obispo. No por ser pastor o obispo significa que la persona sabía leer o escribir. Eh, entonces, en todas esas comunidades locales tenemos estos mismos paradigmas, ¿no? Tenemos gente que ama a Dios, que es parte de esta nueva comunidad que ha llegado al mundo y que como los judíos son las personas del libro, tienen documentos que son sagrados, que consideran inspirados por Dios y en los cuales rigen eh, su mundo, su cosmovisión. Esos escritos son los que determinan cómo piensan y ven el mundo. Eh, pero pues tienen que reunirse constantemente, tiene que haber alguien con la capacidad de leer y aprender a leer estos escritos, que no es fácil porque todo esto se escribía de corrido, no había espacios, no había signos de puntuación, solo se escribían las letras y el mensaje se iba entendiendo con la práctica, leyendo mucho el documento, entendiendo las palabras, porque hay posibles palabras dependiendo de las letras que pueden ser. Todo eso toma mucho entrenamiento. Entonces, aunque hay gente de alta clase, hay gente de baja clase, hay gente de todo tipo de estrato social en la iglesia, en diferentes contextos, hay más de uno que el otro. Sin embargo, sin importar ese aspecto económico que vamos a abordar un poco, eh, nos encontramos con un mundo que es limitado en cosas que para nosotros son normales. Y hay que entender eso. Hay que entender, uno, que las capacidades ya eran limitadas. ¿Sí? Vamos a ver que hay recursos limitados que para nosotros es algo completamente diferente. Hoy en día la minoría de la población mundial está en esta categoría, ¿sí? De que no saben leer o escribir.
Esta gente no era bruta, esta gente no era menos inteligente, no tenía menos capacidades intelectuales, simplemente vivieron una época donde esto no era tan necesario, no era tan fácil de aprender, no había los recursos históricos y contextualizados geográficamente también para motivar a todo el mundo a leer y escribir, porque después de todo la gente no solo iba a la iglesia, no solo se reunía, tenía una vida también, tenía oficios que aprender, y usualmente esos oficios eran por tradiciones familiares o por gremios, bueno, muchas cosas que aprender. Pero esto es importante entender que incluso si tuvieran los recursos que nosotros tenemos, no tenían las mismas capacidades. Muchas de las cosas, mucha de la práctica de la iglesia era memorización, ¿no? Porque sí eran sociedades orales y sí podían memorizar. Y vamos a ver en varios escritos, especialmente los del siglo segundo, eh, y este es otro aspecto educativo, que que cuando estamos hablando de escritos que hacían, que ya eran limitados de por sí, porque no todo el mundo sabía leer y escribir, y no todo el mundo sabía escribir a un gran nivel, ¿sí? Hay gente que tenemos escritos antiguos preservados que son listas eh, simples y aún así están mal escritas. Es decir, tener la capacidad de escribir no lo hacía un experto, no lo hacía uno ni siquiera un experto en transcribir. Eh, Vamos a encontrar que había personas que tenían una caligrafía increíblemente bella y tenían una capacidad de transmitir el mensaje muy baja. Y hay gente que tiene una caligrafía no muy bonita, pero que transcribía el mensaje muy bien. Entonces, hay de todo tipo. Lo que nos lleva a otro aspecto educativo hoy es la academia, o lo que nosotros entenderíamos hoy como la academia. Hoy en día nosotros tenemos manuales de citas, de publicación, de cómo citar propiamente un autor, todas estas políticas de propiedad intelectual, derechos de autor. En esa época no existía tal cosa. No había estándares de academia tan rígidos como los que tenemos nosotros. Es más, hace muy poco tiempo no había estándares de academia tan estrictos como los que tenemos nosotros. Si vamos al siglo XIX, XVIII, XVII, realmente vamos a encontrar que muchas de esas personas y muchas de las grandes obras de literatura y de investigación filosófica y en otras materias no cumplen los estándares, no serían publicados hoy en día como escritos académicos. Pero en su contexto histórico tienen su valor y se entiende, ¿no?, el desarrollo de la academia. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de citas, estamos hablando de algo que para ellos no existía, ¿sí? Cuando estamos hablando de que citaron un versículo o no citaron un versículo, que están haciendo referencia a algo en específico, eh, es muy difícil determinar muchas veces. Si no vamos a ver que van a poner un espacio, comillas, lo van a poner en un renglón, no, recuerden. Y lo vamos a ver, hay recursos limitados y con recursos limitados no hay el lujo, porque es un lujo de ponerse a poner espacios, ponerlo elegante, ponerlo en cursiva, todos esos recursos que tenemos hoy. Hay un mito, y un mito que muchos apologetas proclaman y siguen diciendo hoy en día, y es que si no tuviéramos ningún manuscrito antiguo ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento, solo los escritos de los padres de la iglesia, podríamos reconstruir casi todo el Nuevo Testamento, a excepción de unas palabritas. Eso no es verdad. No es verdad, y no es verdad porque no es tan simple saber realmente qué están citando. Si están citando un texto que tienen enfrente, no podemos saberlo. Si están citando algo más bien que han escuchado leído y están remitiendo a la memoria, están parafraseando algo que ellos entienden, están interpretando algún versículo mientras lo escriben,
o están intentando ser tan fieles al texto que tienen un texto al frente y están leyendo. Realmente no es así. ¿Sí? Casi nunca es así. ¿Por qué? Porque una copia de un texto no era nada barato. No era absolutamente nada barato. Por eso esto de leer y escribir es un oficio y un oficio bastante lucrativo. Porque si la minoría de las personas eh, tiene esas capacidades, ya sea una o la otra o ambas, eh, a ciertos niveles, si yo me especializo en escribir muy bien y puedo hacer copias de textos, pues voy a, voy a intentar ser tan lucrativo. Y eso lo hacían por cantidad de palabras y eso lo vemos en algunos manuscritos del Nuevo Testamento. Pero no existían cosas como citas académicas, como consultar fuentes, como eh, investigación de fuentes, etcétera, etcétera. Cuando nos encontramos muchas veces con escritos de los padres, eh, a medida que vamos al tiempo, esto se va a volver más sofisticado, especialmente cuando el cristianismo es una religión lícita y se le da un montón de recursos a la iglesia, y eso hace que la situación de recursos cambie, pero en el contexto de la iglesia preiniciana, que incluso con personas de alto estatus económico, eh, no es barato hacer una copia de ningún libro, de absolutamente ningún libro. A lo que voy con esto, y perdón si me desvío un poco, es que no podemos poner nuestros estándares académicos tan rígidos sobre personas que no tenían la academia como nosotros la tenemos. Sí, por eso vamos a encontrar iglesias que tienen documentos de personas que son seudónimas, ¿sí? Que dicen ser Pedro, por ejemplo, el famoso Evangelio de Pedro, que fue utilizado por un tiempo en la iglesia y que después de ser consultado un obispo dijo, no, no, este documento no lo escribió Pedro y es hereje, ¿sí? No era fácil saber el origen de los libros y por eso cuando hablamos de el reconocimiento de ciertos libros, ¿sí? Una de las pruebas que ya vimos respecto al canon es si un libro se escribió en un periodo extracanónico, pues ya sabemos que no es, ¿no? Solo en la época de los apóstoles se escribieron libros. ¿Qué pasa? Que hay gente que va a escribir libros diciendo que fue escrito en la época de los apóstoles o que fue escrito por un apóstol, no por nada el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, todo ese tipo de evangelios, el Evangelio de Santiago. Eh, pues buscan tener autoridad apostólica, buscan engañar a las personas para ganar un estatus entre el pueblo, que no fue muy común y no fue súper propagado hasta donde tenemos evidencia de la mayoría de personas tenían acceso a lo que conocemos como el núcleo canónico, los cuatro evangelios, las epístolas paulinas, eh, las primera de Juan por lo menos, primera de Pedro, Judas, que no hubo controversia, pero pues todos los documentos fueron reconocidos de una u otra forma. Sin embargo, pues con el tiempo hubo personas que intentaron engañar a la iglesia y eso es parte del ataque interno más la persecución externa. Que tenemos que ver que si no citan un versículo perfectamente, o si no sabemos si realmente están citando un versículo, sino simplemente tienen una idea en la cabeza que ellos están haciendo basado en un versículo, no están buscando la fidelidad a la fuente en todo sentido cuando hacen una cita. Siquiera están haciendo una cita. No sabemos realmente dónde empieza una cita, dónde termina, si es una cita. Es difícil, es muy difícil de determinar. Muchos libros se dan mucha libertad de poner eso hace referencia a este versículo, a este otro versículo. No podemos estar completamente seguros. ¿Sí? Un ejemplo de esto es Orígenes. Orígenes escribió un montón de cosas y tenemos un montón de cosas. La mayoría de documentos que Orígenes escribió no están traducidos. Los tenemos pero no están traducidos. Lo más importante él ha sido traducido. Pero algo que sabemos que él hacía
porque él tuvo la oportunidad de tener muchos recursos, es eh, escribirlo, los versículos que tenía en su memoria, como los recordaba y luego compararlos con una copia del texto, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, y hacerles correcciones basado en eso. Pero no era fácil, la mayoría de lo que hacían era por memoria. Y la memoria de ellos no era perfecta, como nuestra memoria no es perfecta. Una sociedad oral no tiene una memoria perfecta, simplemente no la tiene. Eh, como nosotros no la tenemos. Puede que tuviera una mejor memoria, pero no era perfecta. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver obviamente que no tenemos un documento original de ningún autor, ya sea padre de la iglesia, ya sea el texto mismo de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el escriba que copia algo siempre va a cometer un error. ¿Sí? Si alguien copió Orígenes, esa copia de Orígenes va a tener alguno que otro error. No va a ser exactamente como el anterior, porque copiar a mano es un proceso que aunque el más entrenado lo pueda hacer muy bien, hay un montón de cosas que pueden pasar. Uno puede distraerse, uno puede estar pensando en algo y escribirlo, uno puede confundir un renglón con otro renglón, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso suma a la posibilidad de errores que tenemos hoy en día en muchos de los textos, tanto canónicos como extracanónicos. Y por errores no me refiero a que haya información falsa necesariamente, sino diferente orden en las palabras, una S que se le sale a alguien, sí, una palabra que escriben murciélago en vez de murciélago, cosas así, que son técnicamente errores, pero no por eso contienen falsa información. El punto es que tenemos una sociedad con una educación diferente a la nuestra, limitada para nosotros y con una academia diferente a la de nuestra. Entonces, no podemos exigirles demasiado, ¿sí? En cuanto a sus fuentes. Otro aspecto que ya podemos pasar de pronto a un aspecto un poco más económico. Eh, es la cantidad de recursos. Sí, había personas de riqueza en la iglesia, podemos decirlo de esta forma, eh, pero no eran la mayoría. Y dependiendo de dónde viniera su riqueza, pues estaba comprometida al unirse al cristianismo. Por ejemplo, una persona de la élite judía que se unía al cristianismo. Después del 70, después de que el judaísmo realmente y el cristianismo empiezan a separarse bastante fuerte, pues esa riqueza va a aparecer con el tiempo. Si hablamos eh, de personas de altos recursos, gentil, eh, pues aunque se busca ayudar a la iglesia en todo, por ejemplo, no había suficiente riqueza para que cada persona tuviera una copia de la Biblia o del Nuevo Testamento. ¿Sí? No había. Hacer una copia de un libro era cara. Por eso, cuando hablamos de los grandes manuscritos del cuarto siglo que tenemos, por ejemplo, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, que son documentos que contienen todo el texto o contuvieron alguna vez, porque no tenemos todo el texto que tenían el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no era común. Eso es extremadamente costoso. Si quedan sobrevivido y que no hayan sido usados tantos, es porque era un recurso muy costoso y un recurso muy valioso. Sin contar lo pesado que son, lo difíciles y lo poco prácticos que son. ¿Sí? Sí, sí, tengo un libro mucho más pequeño que contiene solo los evangelios. Eh, es mucho más práctico, es mucho más fácil de usar, es mucho más fácil de cargar, de llevar a una iglesia, de copiar, etcétera, etcétera. Estos se quedan ahí, no se usan mucho, están muy guardados. No, no solo por el tipo de texto que tienen, sino por la obra que son. Son obras extremadamente costosas y lo valioso usualmente busca ser cuidado, ¿sí? Eh, así como tenemos esas copias medievales que tienen tinta de oro y un montón de cosas bellísimas. Son cosas extremadamente costosas y por eso pueden
preservarse un poco mejor o se han preservado un poco mejor por el tipo de uso que le daban. Entonces, copiar libros es costoso para la iglesia. El acceso a los libros también es costoso. Si copiar un libro es costoso, el acceso a los libros también es costoso. No hay sistema de correo como lo tenemos hoy en día. No hay la cantidad de transporte masivo que tenemos hoy en día. No hay nada electrónico. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero copiar un libro, lo que usualmente se hacía es que había bibliotecas. Y lo que esas bibliotecas era centros donde se guardaban rollos eh, de diferentes libros. Y lo que yo hacía es, yo le pagaba a alguien o enviaba a alguien para que hicieran una copia de un libro que ellos tenían en la biblioteca, ellos me hacían la copia, yo les daba el dinero y yo me llevaba esa copia. ¿Sí? Eso es en una biblioteca. Ahora, sabemos que algunos de los libros cristianos estuvieron en bibliotecas, pero pues no fueron escritos a bibliotecas y no fueron escritos con la intención de ser publicados al mundo en general. Sí, no se les negó el acceso, no fueron documentos extremadamente privados que nadie podía leer sino los cristianos. Pero en su origen, todo documento del Nuevo Testamento fue escrito en una iglesia en particular. Y aunque para nuestros estándares hoy en día muchas de las iglesias estaban en teoría cerca, eh, para ellos en esa época no, por limitaciones de transporte, por el costo de transporte. ¿Sí? Sí había transportes que lo hacían ir más rápido que caminar, sí, eran más costosos y no tenemos recursos extremadamente abundantes en la iglesia. Sí, por eso cuando vemos después de esto y que la iglesia tiene más recursos, como eso cambia toda la dinámica de la iglesia y la reacción de muchos cristianos ante toda esta prosperidad. El acceso a los libros no era fácil, no solo porque fueron escritos a comunidades en particulares, ¿sí? Eh, y eso implica, necesitamos enviar a alguien, necesitamos conocer eh, a dónde fueron escritos esos libros. Eh, no solo eso, sino también los costos de transporte, de enviar a una persona, de sacar la copia de ese libro. Incluso si la copia la sacaba alguien mismo a la iglesia, toca comprar el pergamino, toca comprar el rollo o el códice, dependiendo de en qué lo fueran a copiar, toca comprar la tinta, todos esos costos. ¿Sí? Eh, y obviamente se buscaba el escriba más competente. ¿Sí? Tenemos muy poca evidencia, aunque hay evidencia de que había copias privadas de documentos del Nuevo Testamento. Obviamente nunca hubo una copia privada de toda una Biblia, porque eso hubiera sido extremadamente costoso. Y si se hizo algún esfuerzo económico eh, para eso, de los que conocemos, fue para una iglesia o para la biblioteca de una iglesia en particular. No, nunca para una persona privada. Hoy en día nosotros tenemos acceso a una Biblia. Si yo quiero abrir la Biblia, acá tengo un montón de Biblias que puedo abrir de diferentes ediciones con diferentes formatos en diferentes idiomas. Ellos no tenían acceso a eso. Absolutamente cero acceso a eso. Sí, recordar también que no todas las personas hablaban griego. Entonces hubo traducciones tempranas del Nuevo Testamento. Tenemos traducciones a sirio, a latín, a idiomas coptos de egipcio. Eh, y todo eso hace no solo el proceso de copiado, sino ahora de traducción. Hay que tener traductores, hay que tener personas que sepan múltiples idiomas, que sepan leer y escribir. Eso es toda una tarea. Entonces, por el aspecto económico, el acceso a los libros no es fácil, tanto por el costo de transportes y todas esas cosas, y también
por el desconocimiento, la falta de conocimiento, la ignorancia de realmente cuántos libros se escribieron. ¿Sí? No tenemos ni idea de cuántas epístolas escribió un apóstol. Cuántas epístolas inspiradas, si queremos ponernos en el contexto más canónico. No tenemos ni idea. Como iglesia en esta época, ¿cuántos libros se escribieron? No tenemos absolutamente ni idea. Con el tiempo vamos a ver que van a aparecer más y más libros. Y una de las tareas, como mencionamos en lo del canon, es decir, este sí es, este no es. Y una prueba muy sólida y muy fácil es, ¿lo escribió realmente un apóstol? No. Entonces podemos desecharlo. Tiene, como iba a ser el modelo de Cano, tiene ontológicamente estas realidades intrínsecas en el libro que lo muestran como revelación divina y finalmente su recepción por la comunidad local y finalmente por la mayoría de la comunidad universal. Pero, ¿cuáles libros se escribieron? Sí, no tenemos ni idea. Y si sabemos que se escribió un libro en Corinto y nosotros estamos por allá en Roma, no es tan fácil. Simplemente decir, vamos a sacar una copia de este libro, vamos a empezar a recopilarlos. La iglesia hizo un trabajo increíble. No es poco lo que hicieron. Absolutamente no es poco. Tenemos evidencia de que por lo menos para el primer cuarto del siglo segundo ya teníamos lo que les dije, ¿no? El núcleo canónico, que es la mayoría del Nuevo Testamento. Realmente es la mayoría del Nuevo Testamento. Los libros realmente disputados fueron muy pocos, y realmente disputados a un punto que nadie diría fueron fueron totalmente disputados por la mayoría de la iglesia, nunca hubo uno. ¿Sí? Hubo dudas de algunos por autoría, como es el libro de Hebreos, por el mensaje, como es el libro de Santiago. Apocalipsis siempre ha sido controversial y siempre será controversial, pero fue aceptado por la mayoría de la iglesia antes de que hubiera una controversia mayor respecto al milenio y todo ese tipo de cosas. No sabemos cuántos libros han escrito, el costo es mucho, entonces cuando empezamos, especialmente hablamos del siglo segundo, tenemos que entender que los padres apostólicos, aunque puede que hayan escuchado muchas de las cartas y vemos muchas de las cartas del Nuevo Testamento reflejadas en sus escritos, obviamente no están todas, eso lo tenemos muy claro. Ningún padre apostólico tuvo acceso a los 27 libros del Nuevo Testamento. Y eso es un limitante cuando los vemos para acceder a otras fuentes de conocimiento que ellos tenían, como filosofía griega, como escuelas helenísticas, etcétera, etcétera. Porque era su forma de entender el mundo. Después de todo eran griegos o romanos. Y tuvieron una educación antes de venir al cristianismo y tenían conocimiento limitado tanto de cuáles libros habían sido escritos como un acceso a los libros mismos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso cuando vamos a los padres apostólicos especialmente, pero a todos los padres preinicianos, siendo honestos, y ver que incluso si tenían el conocimiento ya de los 27 libros y ya se había propagado el conocimiento y ya se habían hecho listas de estos 27 libros, que incluían estos 27 libros, incluso ya cuando no había ignorancia, el acceso a los libros no era fácil. Sin contar que había muchos sectas herejes que hacían sus libros y que buscaban promulgar sus libros y engañar a la iglesia con esos libros. Entonces, económicamente estamos hablando de accesos limitados, educación limitada. Y podemos decir, esto es un aspecto también un poco importante cuando abordamos este tipo de investigación histórica de la doctrina y la formación doctrinal. Pues realmente con educación limitada, acceso limitado, no educación en capacidad intelectual, sino en la capacidad de leer y escribir. También tenemos que entender el contexto histórico en el que ellos están. ¿Sí? Dentro del Imperio Romano, después de la caída del 70, de Jerusalén en el 70, el cristianismo y el judaísmo empiezan a partir caminos, totalmente. ¿Sí? Podríamos decir que para los romanos ahora había una nueva
no quiero decir raza porque no es el término correcto, pero sí una nueva civilización. Si los cristianos ya no se veían como se veían en su principio, como judíos, una secta judía, sino empezaron a verse como un grupo aparte. Podríamos decir que hay romanos, griegos, bárbaros, judíos y ahora hay cristianos. Es un grupo aparte. Y la persecución judía ya lleva bastante tiempo, eso lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Los judíos persiguen a la iglesia, los romanos empiezan a perseguir a la iglesia. Sí, no es... No me voy a poner a ver en gran escala todas las persecuciones, pero la persecución es algo muy real en este contexto. Cuando estamos hablando de la iglesia para iniciar la persecución, de diferentes formas, sí, muy pocas veces en la historia vamos a ver grandes persecuciones imperiales donde todo el imperio romano busca acabar y atacar con el cristianismo. Muchas de las persecuciones eh, son más pasivas que activas, son más de personas acusando a, a los cristianos, de personas civiles que ven el cristianismo como una amenaza para la forma de vida romana, para el status quo de la sociedad, que atentan contra la paz. ¿Sí? El imperio romano, después del primer siglo, está entrando un montón de cambios y va para su declive. ¿Sí? La gloria del imperio, el punto más alto ya pasó. Del siglo segundo hasta la caída del imperio romano occidental. Estamos hablando de una crisis interna en el imperio. Y el cristianismo nace y se ve como justo entra en ese periodo en la historia donde Roma está decaída y el cristianismo está de subida, y eso hace un choque cultural, ¿no? Tenemos persecución de diferentes formas por diferentes grupos, pero la persecución principal la tenemos por parte de, obviamente, el imperio, no necesariamente una escala imperial, sino dentro de Roma, y la persecución por los judíos, ¿no? En el martirio de Policarpo lo vemos claro, de Policarpo, perdón. Los que escribieron ese libro o esa carta respecto al martirio de Policarpo dicen que los judíos están involucrados constantemente cuando se trataba de la ejecución de un cristiano, ¿sí? Y por eso vamos a ver mucho choque y siempre a lo largo de la historia va a ser una batalla entre los límites del cristianismo, entender el amor al prójimo judío, la respuesta a la persecución y su rechazo del Mesías como algo chocante, ¿no? Vamos a ver extremos a lo largo de la historia. La reforma es un punto igual, ¿no? Vamos a ver reformadores que empiezan apoyando y buscando el bien de los judíos y luego que quieren perseguirlos y acabarlos. Pero en su contexto hay que entender todo eso, ¿no? Pero hay persecución por parte de los judíos, hay persecución por parte de las personas del imperio. Y es porque los cristianos son un nuevo grupo naciente que crece y se multiplica y que se ve como una especie de amenaza. Porque al separarse el judaísmo ya no es una religión lícita. Y aunque son buenos ciudadanos y buscan obedecer a todo, están en contra de la... Son parecidos a los judíos, en contra del sistema de oración pagano, romano, imperial. Si no adoran al emperador, no participan de los sacrificios, no participan de las fiestas, pero son buenos ciudadanos, son personas morales, ¿sí? Que ven todo lo que ven como mundano, como una práctica que está en contra de su Dios, lo ven como malo, ¿sí? Al igual que los judíos, pero entonces ahora los judíos nos dicen que ellos no son de ellos, que no creen en su mismo Dios y que son apóstatas, que han abandonado al Dios verdadero, que es una religión falsa. ¿Sí? Entonces ya no estamos en el grupo de los judíos, ya no podemos acampar en la sombrilla de la religión lícita, pero al igual que los judíos somos ateos, porque no tenemos estatuas, no adoramos a ningún Dios visible, adoramos al Dios invisible que lo creó todo. Tenemos prácticas que para muchos son raras, ¿no? Banquetes donde se reúnen para
a orar a su Dios y comerse el cuerpo y la sangre de alguien más. El bautismo de los miembros, el rechazo de las prácticas del mundo, todo eso va en contra del estándar de vida romano. Y eso para la época es bastante grave, porque así como ellos van creciendo y multiplicándose y proclamando este evangelio, pues el imperio está en declive, la civilización, la identidad romana está en declive, y desde Nerón, que empieza a culpar a los cristianos por conveniencia, no necesariamente porque eran los cristianos, por conveniencia, eh, para poder reconstruir Roma a su imagen. Y después la persecución del imperio que empieza, donde podemos empezar a eh, vender a nuestros amigos o amigas o hermanos, hermanas, familia que se convierten al cristianismo por negar el señorío del César, su poder. Hay mucho, mucho en riesgo al ser cristiano en este periodo. Y eso, si lo sumamos a los recursos económicos, a los recursos educativos, hace que en este periodo tengamos muy pocos recursos para reunirnos. Vamos a ver que algún punto en la historia donde los cristianos no van a poder ser dueños de propiedades, ¿sí? Más que de cementerios. Eh, Todo eso va a limitar mucho nuestras capacidades para hacer o realizar muchas cosas. Por eso no vamos a ver grandes concilios o concilios en general. Eh, Porque no hay recursos para ponerse a traer la iglesia a todas partes del imperio a reunirse y discutir temas. ¿Sí? No tenemos todo lo que sucede en esta época, realmente no tenemos todo. Y como esto no es un curso de historia de la iglesia, sino de teología histórica, solo quiero dar un poco del contexto. Realmente tenemos demasiado, es increíble. Para algo que pasó hace tanto tiempo, que tengamos tanto, que tengamos escritos de los padres apostólicos, que tengamos acceso a información del Imperio Romano en tanto detalle. Si quieren investigar al respecto, es increíble saber la historia de nuestros hermanos y hermanas, pero es algo bastante interesante, ¿sí? Entonces, por el aspecto romano tenemos esta realidad. Por el aspecto judío tenemos esta transición que ha tenido el cristianismo de ser una iglesia o una secta judía, podemos decirlo así, una comunidad que nace en el judaísmo. Y esta transición la vemos en el libro de Hechos, y los que están siguiendo el libro de Hechos o participando del estudio del libro de Hechos, veremos con el tiempo, aunque ya empezamos a ver, esta transición de una comunidad judía a una comunidad mixta, podríamos decirlo así, en el sentido de que ahora está conformada por judíos y gentiles. Y la respuesta de los judíos a esto, más la destrucción del templo y la crisis de identidad judía también, eh, y de la identidad cristiana en relación al judaísmo, ha causado estas grandes divisiones. No fue nunca fácil la relación entre el judaísmo y el cristianismo, incluso en Jerusalén. Y entre más se propagaba, pues más persecución había. Es bastante claro, lo vemos al final de Hechos, diciendo, apenas Pablo dice, vamos a los gentiles, como ellos dicen, maten a este hombre, ¿sí? Eh, Todo esto se va a poner mucho más ardiente, y la relación entre los cristianos y los judíos se va a poner incluso mucho peor. Eh, si entendemos algunos, si pensamos algunos, que algunos cristianos entendían la caída de Jerusalén como un juicio de Jesús sobre la comunidad del antiguo pacto, el pasar de las cosas pasadas, ¿sí? Como ya no participaban de las costumbres judías, como el templo ya no simbolizaba algo para ellos, en la realidad escatológica de que el Mesías ha venido y que ellos son el mismo templo de Dios. Todo eso en contra de la vida judía que gira alrededor del templo y de la tradición judía, y un templo que ahora cae, que tienen que reintegrar su forma de vida, ¿no? A través de este día que se va a volver el día de ayuno, y el judaísmo que se va a volver el judaísmo rabínico. Ya no va a haber un servicio sacerdotal, eh, todo cambia, y todo eso crea relaciones y tensiones, y
estos dos grupos no quieren a los cristianos y a la identidad cristiana y lo van a atacar de una u otra forma. Entonces, cuando vamos a una iglesia que sufre persecución, que tiene recursos limitados, conocimiento limitado a los libros, acceso limitado a los libros, eh, una academia que no es como la nuestra, una forma de pensar que no es como la nuestra. Sí, un trasfondo histórico, social completamente diferente a nosotros. Eh, Más los problemas internos de la iglesia, ¿no? Finalmente algo que vimos y que es lo último que abordaré acá son los temas internos, ¿no? Que finalmente son la cereza en la punta del pastel o otra expresión que podamos decir, ¿no? Son la creme de la creme y son los problemas internos. Tenemos controversias y herejías. Todo esto es externo y la respuesta ante el mundo externo es una apología, ¿no? Y por eso tenemos escritos apologéticos, ¿sí? Donde le decimos al mundo, esto es lo que el cristianismo realmente es, esto es como oramos, la impresión que ustedes tienen de nosotros no es correcta. Y podemos dar una defensa de nuestra fe ante el mundo. Realmente podemos. No somos como nos venden. Y no estamos aquí para dañar el imperio, estamos aquí para proclamar el señorío de Cristo y para que todo el mundo en él sea salvo. Cuando vamos a los conflictos internos, los cristianos también tienen que responder a la herejía. Y aquí es donde vamos a empezar el desarrollo doctrinal. Porque tenemos persecución externa y persecución interna y todo eso, incluso con los recursos limitados que tenemos, nos va a llevar a tener que plantear declaraciones doctrinales cada vez más y más elaboradas. ¿Sí? Por eso cuando llegamos, por ejemplo, en el concepto de la Trinidad al credo de Atanasio, vamos a ver que eso tomó cientos de años en formularse. ¿Creían los cristianos primitivos en la Trinidad? Sí. Tomó mucho tiempo para elaborar una verdad tan compleja de una forma bíblica y clara. Y así es a lo largo de la historia. ¿Creían los cristianos primitivos en lo que hoy en día llamamos sola escritura? Sí. Nos tomó mucho tiempo y conflictos internos y separaciones y la reforma protestante para elaborar lo que diríamos es la declaración doctrinal más detallada al respecto. Pero eso no quiere decir que ellos no creyeran en estos mismos principios bíblicos. Lo único que nos dice al respecto es, toma tiempo desarrollar. Toma tiempo, toma cosas internas y externas y persecución interna y externa y acceso a los libros y entendimiento y lectura de los libros y pensamiento respecto a los libros y diferentes cosas en la historia para llegar a ciertas declaraciones doctrinales. Y es en todo ese contexto que tenemos que analizar los credos, que tenemos que analizar las confesiones, que tenemos que analizar todo. Todo está en su contexto histórico. Los credos no fueron escritos como la verdad absoluta para todas las generaciones, fueron escritos en un contexto histórico como una declaración de verdades creídas por todos los cristianos ortodoxos. Y por eso como cristianos podemos afirmar los credos, pero no decimos los credos son el 28º libro, el 28º libro del Nuevo Testamento. Porque finalmente toda declaración doctrinal, todo dogma está basado en la revelación especial de Dios. Y eso es el Nuevo Testamento que nos va a tomar tiempo no solo recibir en su totalidad o en su mayoría por la mayoría de la comunidad del pacto, sino que nos va a tomar tiempo también ponerlo en folios
ponerlo en códices, en un solo códice. Mucho tiempo nos va a tomar ponerlo en un solo códice y incluso cuando tuvimos más recursos, esos grandes volúmenes se dejaban para la iglesia o para las bibliotecas de la iglesia. No tenemos registros preimprenta realmente de que una persona tuviera un Antiguo y un Nuevo Testamento guardado en su habitación. No tenemos eso. Más allá de los monasterios, que obviamente no tenían sus Biblias y podían llevárselas a sus habitaciones, tal vez, dependiendo de quién. Eh, Más allá de eso, no vemos un cristiano de a pie. eh, pero sí vemos una intención de la iglesia y los miembros de la iglesia constantemente por tener acceso a la poca revelación a la que tuvieran acceso, y se leía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo que tuvieran, ¿sí? Porque tampoco es que tuvieran todo el Antiguo Testamento. Si tenían recursos limitados, lo más importante tenían que tenerlo, ¿no? Que era lo más importante para la iglesia en sus comienzos: los evangelios. Los evangelios, como dije, los evangelios y las epístolas paulinas, cada uno en su códice de 4 evangelios y de 13 epístolas, sabemos, tenemos suficiente evidencia de que circularon bastante temprano, y como una colección. Y eso es importante porque tenemos que entender que para la iglesia primitiva los evangelios son muy, 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 muy importantes. Y si tenemos que hacer una copia de algo, es de los evangelios. Y si tenemos que hacer una copia de algo del Nuevo Testamento, probablemente vamos a ir al Pentateuco, a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, los Salmos, y así. Con el tiempo, pues obviamente si tenemos más recursos vamos a intentar hacer más, pero todas estas limitaciones nos ayudan cuando vemos a las declaraciones doctrinales a no juzgarlos por ignorancia, a no tratarlos de herejes, a no techarlos de herejes, a entender, porque en muchas cosas son muy ortodoxos y en otras cosas van a error, pero ya vemos, error no equivale a herejía. Error no equivale a herejía. Entonces, cuando hablamos de la regeneración bautismal, cuando hablamos de el libre albedrío del hombre como ellos lo entendían y todo, no podemos decir: esta gente no sabía nada, son herejes católicos. Realmente son cristianos fieles que en su contexto hicieron algo que probablemente nosotros nunca hubiéramos hecho y que fueron mucho más fieles en muchos sentidos que nosotros tenemos que aprender. No, nuestro lugar, nuestra misión cuando vamos a lo largo de la teología histórica, no es sentarnos en el trono y juzgarlos basados en nuestra gran cantidad de teología sistemática, teología bíblica, teología pastoral, nuestra organización, la complejidad de lo que hoy en día entendemos, sino aprender de ellos lo más que podamos. Y entender que en nuestro contexto histórico nosotros también vamos a ser juzgados 2000 años en el futuro, si Dios no ha venido, si Jesús no ha vuelto en 2000 años, y van a hacer las mismas comparaciones. Y tenemos que ser humildes y entender que vamos a cometer errores, que no somos perfectos y que porque ha pasado tanto y tenemos la información de ellos y de todas las personas en la historia hasta este momento, no por eso somos mejores y superiores, sino Dios ha tenido gracia en nosotros y debemos tener gracia con estos hermanos y hermanas que han pasado por cosas que nosotros no pasamos, por lo menos no en la mayoría de Occidente, y que otros hermanos sí, en el resto del mundo, y que pueden entender mucho mejor a los padres en medio de todas estas persecuciones. Pero esto es solo un poco del contexto histórico, solo un poco. Si quieren leer más, voy a poner recursos de historia de la iglesia en la descripción para que si pueden adquirirlos los adquieran y entiendan más en detalle todas estas persecuciones, todas estas dificultades económicas y financieras, y todas las persecuciones internas. Pero acá ya de aquí en adelante vamos a empezar a ver las declaraciones doctrinales. Empezamos por obviamente la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de la revelación divina, bibliología, como queramos llamarla. ¿Qué creyó la iglesia en este contexto ante-niceno respecto a eso? ¿Qué declaraciones doctrinales nos dan? ¿Y qué tan apartados están de ellos de nosotros? Realmente la sola escritura es algo novedoso y la tradición y el magisterio fueron algo que fueron reconocidos hasta la Reforma. Vamos a aprender todo eso y vamos a empezar obviamente por
la revelación, porque solo es en nuestro entendimiento la revelación lo que hace todas las demás declaraciones doctrinales posibles. Bendiciones.